Capítulo 2. Trata de la primera salida que de su tierra hizo el ingenioso Don Quijote. Ya preparado con sus armas, no quiso aguardar más tiempo para poner en práctica lo que pensaba. Él ya tenía sus justificaciones, por lo cual no podía permitir que el mundo estuviera esperándolos. Había muchos agravios por deshacer, muchos entuertos que enderezar, sin razones que enmendar y abusos que mejorar, así como deudas que satisfacer. Así que en ese mes de julio, una mañana, sin dar aviso a nadie, sin que nadie la viera, ¿sí?, tomó sus armas, subió a su caballo Rocinante, tomó su escudo de cuero, adarje o adarga, tomó su lanza y salió por un falso hacia el campo, extremadamente contento y de ver con cuánta facilidad se estaba dando principio a su buen deseo. En el camino le vino a la memoria que aún no era armado caballero, y de acuerdo a la ley de caballería no podía ni debía enfrentarse a ningún caballero. Así que había de llevar armas blancas como noble caballero, un caballero novato, sin empresa en el escudo, es decir, sin ningún distintivo en particular. Todos esos pensamientos le hacían titubear. Sin embargo, el autor señala que pudo más su locura y se propuso armarse caballero del primero que se topara. Pensaba en sus armas blancas, en limpiarlas tan pronto como pudiera, que quedaran tal como un armiño. Un armiño es un pequeño animal que tiene una piel muy suave y delicada y que en el verano es extremadamente blanco. Prosiguió su camino, o más bien el camino de su caballo, porque dejó que el caballo tomara el camino que él deseara. Don Quijote iba hablando consigo mismo y se preguntaba: ¿quién escribiría sus famosas hazañas? Especialmente lo de el día en que él había partido. Don Quijote estaba seguro de que sus hazañas tenían que entallarse en bronces, esculpirse, en mármol y pintarse en tablas para memoria en lo futuro. Y suplicaba a aquel que escribiera que nunca se olvidara de su buen caballo Rocinante. Y así iba mezclando diversas ideas locas, ensartaba otros disparates, todos tomados o adaptados de los libros que había leído. Anduvieron todo aquel día hasta que al anochecer él y su caballo, ya completamente cansados, muertos de hambre, vieron no lejos del camino por donde iban una venta. Es una casa establecida a la orilla de un camino para que los viajeros puedan o pudieran hospedarse. A la puerta de dicha venta estaban dos jóvenes mujeres que iban con unos arrieros hacia Sevilla. Tan pronto que vio la venta, se imaginó que era un castillo. Se acercó al castillo, en su imaginación se estaba acercando a un castillo, y esperaba que un enano anunciara su llegada a la entrada con alguna trompeta, como lo había leído en sus libros. Imaginó a esas dos distraídas mozas como dos hermosas doncellas o dos graciosas
damas que estaban solazando, es decir, descansando. Coincidió que un cuidador de puercos, que andaba buscando la manada de puercos, tocó un cuerno y Don Quijote se imaginó que esa era la señal de bienvenida que algún enano estaba dando. Las damas se asustaron de ver a Don Quijote con todo ese atuendo y lleno de miedos, decidieron entrar a la venta. Pero Don Quijote trató de contener su ira y les dijo que no huyeran, que no le tuvieran miedo, porque no era su intención hacerle daño. Las mozas intentaban verle el rostro a Don Quijote, sin embargo, éste lo llevaba cubierto, y al oírse llamar doncellas, pues no pudieron contener la risa. Entonces Don Quijote vino a corregirse, a decirles, de alguna manera en su lenguaje rebuscado, que ignoraba por qué se reían. Las mozas no entendían el lenguaje del caballero, lo que hacía que éstas se rieran más, y al reírse ellas más, hacían que el caballero se enojara. El ventero, quien al ver todo ese atuendo, todo ese tipo de pertrechos que llevaba Don Quijote, prefirió hablarle amablemente, humildemente, ¿sí?, ofreciéndole en abundancia la posada que ahí se ofrecía. Don Quijote lo tomó como el alcaide de la fortaleza. Recordemos que él consideró que la venta era un castillo. Para Don Quijote cualquier cosa bastaba para dormir, porque decía él que sus arreos son las armas y su descanso el pelear. Entonces, aunque no hubiera un lugar cómodo, él tendría un lugar para descansar, dado que era un caballero acostumbrado a duras batallas, por lo cual no habría de qué preocuparse por las circunstancias del lugar donde iba a pasar la noche. Las mozas intentaron ayudar a Don Quijote a quitarse todo aquello que traía encima, pero era algo muy difícil de hacerlo. Le quitaron el peto, el espaldar, pero no supieron cómo quitarle algunas otras piezas que a puras penas sí traía amarradas, por no decir enredadas. Mientras las mozas trataban de ayudarle, Don Quijote seguía con su retórica, y las mozas no estaban acostumbradas a oír todo este tipo de frases que usaba Don Quijote. Solo alcanzaron a preguntarle si deseaba comer algo. Don Quijote respondería que comería cualquier cosa, puesto que no había comido en todo el día. Entonces le ofrecieron que lo único que había eran truchuelas. El truchuela es un pescado más delgado que el bacalao convencional, que en algunos lugares lo llaman curadillo, en Castilla lo llaman abadejo. Y él aceptó que sí comería las truchuelas, que total, varias de ellas podrían servir como una trucha. Le pusieron una mesa a la entrada de la venta en un lugar fresco y le trajeron una porción de mal remojado, peor cocido bacalao, un pan muy negro, extremadamente fresco, tan fresco o reciente como sus armas. Pero era muy difícil que el caballero pudiera comer, o sea, Don Quijote, porque llevaba puesta su celada, así que tenían que buscar un agujero por donde darle de comer y de beber.
En eso estaban cuando llegó un guardador de puercos, sonó un silbato, lo que acabó de confirmar Don Quijote, de que le servían con música y se imaginaba que estaba comiendo truchas, pero le preocupaba que aún no estaba armado caballero, por lo cual no podría verse en una legítima aventura, ya que no había recibido la orden de caballería.